Saludos, aquí estoy otra vez con ustedes, donde intentaré brevemente, de una manera simple, dar una respuesta a una pregunta de una manera bíblica. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Un gobierno laico no estorba a que los cristianos practiquen su fe? Bueno, la respuesta es no, todo lo contrario. Mientras más laico sea un gobierno, mejor para la verdadera iglesia de Jesucristo. Precisamente la Constitución de los Estados Unidos está claro que el gobierno es laico, no impone ninguna religión a nadie. Existe separación del Estado y de la iglesia. Las personas son libres para ejercer o no ejercer religión. Eso es bueno y creo que es bíblico. El Señor Jesús, allí cuando fue interrogado por algunos que querían buscar algo para acusarlo acerca de si debían o no pagar impuestos a Roma, mira lo que él contestó: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay una parte del César y hay una parte de Dios. Y precisamente Estados Unidos en eso fue novedoso, porque históricamente los países tenían su religión oficial. Estaban, por ejemplo, los países islámicos, estaban los países católicos, los países protestantes. Pero Estados Unidos decidió que su constitución dijera que el gobierno no iba a favorecer o a imponer ninguna religión específica, sino que había separación, que era un gobierno laico. Bueno, después de esa lista se sumaron los gobiernos ateos, cuando surgió el comunismo. Pero que exista esa separación es positiva para la iglesia, en mi punto de vista, y es bíblico. Y lo cierto es que la historia demostró que cuando el gobierno se unió a la iglesia ocurrieron cosas terribles. Cuando el poder político se une a una religión cristiana, llamada cristiana, pues eso hay tergiversación. Eh, Se pudre, vamos a decir, la esencia de ese evangelio puro debido a otros intereses sociales o políticos de poder. Pasó, por ejemplo, en España con la Inquisición que se imponía la religión. Igualmente, cuando un país conquistaba a otro, pues imponía su religión, porque el gobierno estaba ligado a la religión, sea musulmana, sea incluyendo protestante o católica. ¿Qué decir del bautismo de los bebés? Diciendo: si naciste en España, te bautizo católico porque esta es una nación católica. Si naciste en Inglaterra, te bautizamos protestante porque esta es una nación protestante, o en Alemania. Eso es incorrecto. La historia demostró que eso estuvo mal, y los perjudicados siempre fueron los verdaderos cristianos. Cuando un gobierno se unía a una religión y la imponía, y mucho menos bautizando a los bebés en contra de su voluntad. No tienen voluntad, son pequeños todavía. Cuando el bautismo es algo que debe ser el fruto, el resultado de una experiencia y el deseo de obedecer al Señor en una de sus ordenanzas. Recordemos allí en Hechos 8:36 al 38, solamente en aquel diálogo entre el eunuco y Felipe, cuando fue bautizado, miren: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos aquí que fue precisamente el mismo eunuco quien tomó la iniciativa de querer bautizarse. ¿Por qué? Porque entendió el Evangelio, aceptó a Jesucristo, aceptó el mensaje de Cristo, y ahora quiere obedecerle. Y entonces fue claro Felipe cuando le dijo: si crees, puedes. Así que primero creyó y después fue bautizado. Ahí no se impuso nada.
Pero cuando un gobierno tiene una religión específica, pues trata de arraigar esa religión en su ciudadanía desde su nacimiento. Eso no es correcto. Cada persona tiene el derecho de aceptar o de rehusar. Dios nos dio libre albedrío. Y cuando el gobierno entra en esto y trata de imponer, trata de eliminar ese libre albedrío del hombre e imponer religión. Fíjense lo que dice Juan 3:36, palabra de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Es cierto, la ira de Dios está sobre la persona que rehúsa voluntariamente. Es el plan de Dios que la persona acepte o rehúse. Él no impone. Y tristemente eso es lo que pasa cuando un gobierno no es laico, cuando está asociado a alguna religión específica. Ahora bien, muchos confunden lo que es un gobierno laico con un gobierno que limite las libertades religiosas de las personas, y es todo lo contrario. Por ejemplo, un gobierno ateo comunista no es laico. Impone una posición antirreligiosa, anticristiana, el ateísmo. Y en ese sentido, como ideología, se puede decir que es una religión que practica el ateísmo y la impone. Y el gobierno está asociado a esa ideología. Así que no hay tal cosa como gobierno laico comunista. Pero igualmente y tristemente lo que estamos mirando en esta sociedad, cuando un gobierno trata de impedir las libertades cristianas o de cualquier otra denominación o religión para que se exprese donde quiera, sea un lugar público, sea un lugar de gobierno o en las escuelas, está convirtiéndose lentamente en un gobierno que deja de ser laico. Porque cuando se hace anticristiano, ya no es laico. Está tomando una posición ideológica. Impedir que los cristianos oren en la escuela, por ejemplo, o que traigan su Biblia, o en un lugar público, que se expresen con toda libertad, eso no es propio de un gobierno realmente laico. Si se trata de imponer la práctica de cosas que van en contra de la conciencia cristiana, como el mismo aborto, como la enseñanza de la ideología de género, cuando las escuelas públicas, usando el dinero de los contribuyentes, se enseña solamente en cuanto a ciencia, lo que dicen científicos ateos, que niegan a Dios, que niegan la creación, y no presentan las enseñanzas de científicos también, pero que son creyentes y creen que Dios creó el universo, pues eso no es laico. Eso está ya con una ideología predeterminada antibíblica, anticristiana. Pero los cristianos no debemos de asombrarnos, porque desde el principio de la iglesia fue así. No solamente en la época de Roma, sino a lo largo de toda la historia. Los verdaderos cristianos sufrieron persecución de falsas religiones, aún llamándose cristianas, del islamismo, después de los países comunistas. Y el verdadero cristianismo se ha mantenido firme. Leo para ustedes 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Claro, un gobierno laico, sincero, podemos cumplir nuestro ministerio sin que nadie se interponga en nuestro camino, con toda libertad. Porque las personas tienen la libertad de creer o no creer, y que nadie imponga nada.
y que de una manera libre se predique el Evangelio, para que las personas tomen una decisión, o lo acepten o lo rehúsen, pero tengan la opción de escuchar. Eso no ocurre en un país que no sea laico. Se llame musulmán, islamista, se llame ateo, comunista, o ahora progresista, que trata de callar la boca de la verdad a los cristianos y de que se enseñe también las verdades bíblicas en cuanto a creación, en cuanto a todo lo que existe. Pero nosotros tenemos este mandato y reconocemos que los cristianos en este mismo momento ya están sufriendo mucho por eso. Países como China, comunista, como Corea del Norte, comunista, como Afganistán o Irán, islamista. Ellos están sufriendo y están cumpliendo su misión en países donde se impone religión o ateísmo. Nosotros como cristianos haremos lo mismo bajo cualquier circunstancia. Y el llamado a todos aquellos mis hermanos es que nos mantengamos firmes para reclamar nuestros derechos, si vivimos en un país democrático, de que el gobierno sea realmente laico y no se interponga en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y si usted que me está escuchando no tiene la bendición de tener a Cristo en su corazón, no tenga miedo de estas cosas, porque vale la pena aún morir por Cristo, porque la esperanza es segura y maravillosa en cada una de sus promesas. Así que Dios les bendiga. Hasta aquí traté de contestar esta pregunta, que es una pregunta muy importante. Si usted quiere, puede también hacer sus propias preguntas. Si las hace a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.